Como iba diciendo, entonces tenemos que armar también los casos de uso para los referenciales, utilizando el verbo mantenimiento, porque los referenciales solamente se mantienen cada cierto tiempo, no es una gestión diaria que se realiza sobre ello. De ahí viene el verbo mantener. ¿Cómo yo voy a obtener mis referenciales? ¿Cómo sé qué referenciales voy a usar? Para eso tengo mi caso de uso en donde definía la funcionalidad que va a tener el sistema. La funcionalidad que va a tener el sistema para el módulo de compra es permitir registrar un pedido o automatizar, permitir registrar el presupuesto de los proveedores, permitir generar las órdenes de compra para los proveedores, permitir registrar las facturas de compras, generar las cuentas a pagar para los casos de crédito y registrar el libro de IVA correspondiente, registrar la nota de crédito y débito, nota de revisión y ajuste de esto. Entonces, tengo que ver, para poder yo registrar un pedido, qué datos referenciales tengo. Y pueden utilizar un pequeño cálculo auxiliar. Yo voy a abrir una pequeña tabla de Excel en donde ponga acá mis movimientos. Por ejemplo, pedido. Para hacer un pedido, ¿qué datos conlleva un pedido? ¿Qué datos tiene que ir en un pedido? Si no sé qué lleva el pedido, tienen que buscar. Inclusive a usted que le encanta usar inteligencia artificial. Podés armarme un formato de un pedido de compra, pedido interno, le voy. Y te arma, ¿te fijas? O si están investigando la empresa, pueden traer un formato de una nota de pedido. O puedo hacer lo siguiente, nota de pedido. Ejemplo, y aquí tengo varias imágenes de una nota de pedido. Por ejemplo, este es un video. Aquí puedo ver una pequeña nota de pedido. En PDF me trae. Pero es prácticamente la misma cosa. Aquí tiene número de pedido, fecha, datos del solicitante, nombre, área, cargo, teléfono, correo, el ítem, la cantidad, la unidad. La justificación de observación no es necesaria. Uso interno. O sea, especifica en la observación que es solamente para uso interno. Pero entonces esos son los datos básicos que debe contener un pedido. Este no me abre nada más. Acá. Nota de pedido, el RUT, la fecha, el proveedor, en este caso, yo necesito que el pedido pueda enviarse para varios proveedores. Entonces no es necesario asignarle ya un proveedor cuando registro la factura red. Entonces ustedes buscan los datos de un formato de un pedido y en base a esto pueden ir sacando los referenciales que van a necesitar. Como yo vi, necesito artículos. Los artículos que voy a pedir. Ese artículo puede estar clasificado por un tipo artículo. El artículo puede tener una marca. El artículo puede tener una presentación. El artículo puede tener un impuesto, que va a ser 5, 10%, etc. El artículo puede tener una unidad de medida. ¿Por qué digo puede? Porque esto ya depende ya del tipo de artículo que estoy comprando. Si voy a comprar insumos de informática, puede tener marca, modelo.
no va a tener unidad de medida, capaz no tenga presentación. ¿Se entiende? Y es solamente para artículo. El artículo va a estar alojado en un depósito, es un dato referencial. Aparte de artículo necesito el usuario que está registrando. Un usuario tiene un rol dentro del sistema. El usuario le corresponde a un funcionario. Un funcionario le corresponde a una persona. Un funcionario puede tener un cargo. Una persona puede estar en una ciudad. Todos son datos referenciales. Y si darme cuenta acá, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 referenciales ya tengo aquí. Solamente buscando sacar qué datos se utiliza dentro de un pedido. Aquí ya prácticamente tengo estos datos que necesito, ¿verdad? Entonces así van armando, van identificando los referenciales. Si voy al siguiente proceso, que sería presupuesto, capaz utilice los mismos referenciales, ya no se coloca. Aparte de esto, ¿qué más puedo tener? Ya puede participar mi proveedor. Ahí hay otro referencial más. Cuando hago la orden de compra, verifico qué datos lleva una orden de compra. Capaz los mismos datos, si hay algún referencial más, voy sacando. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, se van a dar cuenta que los referenciales son demasiado largos. Y para no meter todo dentro de un caso de uso, yo puedo categorizar. Puedo hacer lo siguiente. Tengo que ir en mi paquete de mantenimiento y seguridad. Dentro de mantenimiento y seguridad va a ir todos los referenciales. Entonces mi explorador, del Model Explorer, mantenimiento y seguridad, clic derecho, agregar un nuevo diagrama, diagrama de caso de uso. Caso de uso referencial. Y el nombre tiene que ser igual a mi modelo de negocio, mantenimiento y seguridad. Entonces, ¿quién interactúa con el mantenimiento y seguridad? El administrador. Entonces, directamente aquí va a aparecer mi administrador, mi primer caso de uso que se va a llamar mantener, puedo llamarle también referenciales, o directamente mantenimiento y seguridad. Aquí, se cerró a mí. Y aquí, directamente, empiezo a relacionar y armar mi caso de uso. Ahora, al empezar a armar este caso de uso, voy a dividir en dos partes. A uno le voy a llamar mantener referenciales eh, referenciales de compras. Claro que me le anda pasando en mi... Hago mi... que vea. Continuamos. Entonces, mantener referenciales de compra, voy a subdividir mis referenciales y también voy a agregarle otra división que se va a llamar mantener referenciales varios.
Le llamo varios por darle un nombre. Usted puede pensar en otro nombre realmente sin problema. Y aquí le indico que estoy subdividiendo, categorizando mis referenciales. ¿Por qué hago esto? Para no llenar y hacer demasiado grande este caso de uso. Este le va a servir el día de mañana. Ahora yo le voy a pedir en digital para el examen. Pero el día de mañana cuando estén en una tesis van a tener referenciales los tres módulos. Y le conviene dividir porque se entrega impreso. Y al tener muy grande ya este queda muy poco legible. Entonces por eso de inicio es importante categorizar. El día de mañana pueden agregar el referencial de compra, referencial de servicio, referencial de venta, etcétera, dependiendo del módulo que van a trabajar. Una vez creado, ahora voy a hacer el siguiente caso de uso para mi mantener referencial compra. Y ya no hace falta agregarle esto. Directamente voy a agregarle mantener referencial de compra. Entonces, sale mi administrador y como aquí ya tengo un caso de uso mantener referenciales de compra, esto voy a arrastrar nada más y reutilizo. Y aquí le puedo ir armando todos los referenciales que voy a utilizar, pero esto está mal. Cree mal. Híjole, borré todo y así que. Bueno, ese es un error que no deben cometer. Al darle control delete, elimina de la raíz. Al darle solamente delete, elimina de aquí nada más. Pero como yo le di control delete, eliminó del caso de uso que yo creé y obviamente del modelo de negocio también eliminó mi actor administrador. Entonces vamos a crearlo otra vez. El actor administrador. Y este administrador va a ir era acá y era acá. Vamos a guardar. Esto es lo que tira. Aparte de eso, este referencial de compra sí vamos a darle control suprimir porque tenía que ser caso de uso. Yo creé como un referencial. Como un diagrama de clase, perdón. El elemento ahí es diferente. Mantener referencial compra. Y aquí sí vamos a agregar el administrador a este referencial. Le vamos a agregar el actor y vamos a agregar el que borramos. Mantener referencial compra. Y relacionamos a través de la relación que se llama asociación. Así teníamos al principio. Ahora pasamos acá. Ahí sí ya podemos reutilizar esto directamente. No hace falta más ponerle mantenimiento y seguridad porque se supone que es una subdivisión justamente. Y ya iría esta parte nada más. Y aquí irían los referenciales que nosotros fuimos creando. Entonces le podemos, para la parte referencial de compras, puedo agregarle eh, mantener artículos, mantener tipo artículo. Luego teníamos presentación impuesto, mantener presentación, mantener impuesto
mantener unidad de medida y mantener depósito. Eso voy a agregar yo en esta parte. Es decir, voy a eliminar. Solamente eso voy a agregar para mi compra. Si hay más, obviamente ustedes le van a ir completando lo que falta. Voy a ordenar bien. Y voy a utilizar la relación include. ¿Por qué? Porque en algún momento necesariamente voy a necesitar cargar este registro para que pueda realizarse una compra. Y de la misma forma, clic derecho a de diagram y busqué diagrama, o sea, un nuevo diagrama de caso de uso, mantener referenciales varios. Y hacemos lo mismo. Nuestro administrador, nuestro referenciales varios, relacionamos y aquí va a ir los referenciales que tengo aquí. Usuario, rol, funcionario, mantener usuario, mantener rol, mantener funcionario, mantener cargo, mantener persona, mantener ciudad, y de la misma forma ordenamos y relacionamos. En este caso obviamente va a ser un include también y quedaría así mi caso de uso. El proveedor puedo ver si le meto acá o le meto acá. Yo le voy a agregar acá en varios, mantener proveedor. Ojo que esto es un ejemplo, no es que así van a tener que tener. Ya va a depender de la información que ustedes hayan realizado. Entonces, aquí termina lo que sería mi parte de mi caso de uso de referenciales. Tengo mi principal, caso de uso referenciales, se divide en dos, que son referenciales de compra, que tengo aquí ya los referenciales que voy a usar en el área o en el módulo de compra, y algunos referenciales varios que necesito utilizar también. Ahora, volviendo a nuestro módulo principal, al que vamos a informatizar, que es el módulo de compra, en base a esto, yo tengo, ¿se acuerdan del concepto que dimos en, en lo que es el análisis? Que ayer repetimos otra vez. Primero hay que identificar el qué se necesita hacer antes de decir cómo se debe hacer. Identificar el qué se tenía que hacer era en la parte de lista de requerimientos donde definimos. El cómo se va a hacer ayer ya definimos ya. Es por eso que alguna de las listas, no todas las listas de requerimientos se convierten en caso de uso. Mi lista de requerimientos de generar cuenta y libro de IVA es parte de la factura, por eso ayer habíamos hecho todo junto. Entonces, el concepto de caso de uso describía o definía la funcionalidad que va a tener el sistema, pero sin describir cada función. ¿Qué significa eso? La funcionalidad que va a tener el módulo de compra es permitir registrar pedido, presupuesto, generar orden, factura de compra, nota de crédito, nota de remisión y ajuste. Sin describir la función de qué, no describimos la función que va a tener el pedido.
Eso vamos a hacerlo ahora. Para eso existe lo que es especificación de caso de uso. Un documento que se llama especificación de caso de uso, en donde debemos especificar, describir la funcionalidad que va a tener cada caso de uso. Por cada caso de uso voy a tener que hacer una especificación, un diagrama de clase y diagrama de secuencia. Y vamos a empezar por la especificación. Debo describir cómo va a funcionar o cómo yo quiero que funcione. No para el cliente ni para el usuario, es para el programador. En pocas palabras, le voy a describir cómo yo quiero que esté programado. Y para eso tengo que ya especificarle todas las validaciones que va a tener, de qué tabla tiene que consultar los datos, en qué tabla debe insertar los datos. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, es por eso que ayer le dije que para hacer esto, para hacer la especificación, primero necesitamos armar el prototipo. Volviendo a la especificación tiene una estructura que tiene que cumplir. Por ejemplo, tiene que tener el nombre del caso de uso. Mi nombre de caso de uso es registrar pedido. Entonces, mi nombre del caso de uso le vamos a borrar y acá va a ser registrar pedido. Ese va a ser el nombre de mi caso de uso. La descripción básica, no más de 2 renglones. ¿Cuál va a ser la función? Este caso de uso se ocupará del registro de los pedidos de compra realizados dentro de la empresa. Breve y conciso. Actores relacionados. El actor que está relacionado. Y eso nosotros ya tenemos ya. Aparece acá. Aparece en el modelo de negocio. Pero ¿cómo yo sé quién realiza el pedido? Para eso tuvimos que haber hecho nuestra extracción de eventos. Y en la extracción de eventos dice, fulanito registra el pedido. Entonces, ese fulanito tiene que estar aquí, personal de depósito. Y ese personal de depósito debe estar en el modelo de negocio y en mi gestión de compra. ¿Se entiende? Así va todo entrelazado. No puede aparecer ningún actor se le llama, que no haya sido representado ni haya salido de mi investigación. Por lo cual, aquí está bien. Si hay más de un actor que puede interactuar con esa acción, se le pone entre paréntesis el siguiente actor. Aquí. Personal de depósito y ponerle que el encargado que haga también. Entonces, encargado. Pero eso tiene que estar definido en tu extracción de eventos. La precondición. ¿Qué significa precondición? Lo previo, lo que debe existir para que yo pueda registrar un pedido. Para yo poder registrar un pedido, necesariamente el usuario tiene que tener perfil o un rol definido dentro del sistema, tiene que tener conexión a la base de datos porque ahí se van a insertar los datos. Agregarle una viñeta. Tener registrado la tabla de artículos, porque si no existe artículo no vamos a poder registrar el pedido. ¿Se entiende? Va como una precondición, lo previo que debe haber para que yo pueda ejecutar ese caso de uso. Y posterior a eso ya viene el flujo de eventos.
Flujo de eventos se divide en dos partes fundamentales que son el flujo básico y el flujo alternativo. Lo básico sería la funcionalidad normal, la funcionalidad básica. ¿Qué significa? Cómo se va a registrar los datos, cómo se va a cargar todos los datos que se necesita, poniendo en palabras más simples cuando el usuario carga todo bien y no existe ninguna excepción. Carga todo bien, guardó, todo correcto, ok, perfecto. El flujo alternativo y la parte básico, vamos a ver en el flujo básico ya van los eventos. Se describe por eventos. El evento agregar, el evento grabar. Si hay modificar de los módulos normalmente el pedido, lo único que se puede modificar. Lo demás solamente tiene agregar y anular. No son botones, son eventos. Todo lo que sucede cuando estoy agregando un nuevo registro es lo que tengo que especificar acá. El flujo alternativo, como dice el nombre, es la alternativa que ofrece el caso de uso. ¿Qué significa eso? Estoy cargando, faltó algún datos, qué secciones me lanza el sistema, si me permite continuar o no. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy cargando, estoy haciendo una interfaz, estoy cargando artículos, pero la interfaz me permite, si es que no existe artículo, con un botón abrir la interfaz de artículos desde ahí, cargar los datos y continuar sin necesidad de cancelar y salir y cargar otra vez de nuevo. Esas son alternativas. En ese caso, no debe ir como precondición y debe ir acá como flujo alternativo. Al presionar cancelar, se anula la operación, esa es una alternativa. Si el usuario no selecciona un combo, el sistema emitirá un mensaje de alerta. Por ahí, si en el combo estoy cargando mis artículos y no seleccioné. El sistema no permite dejar campo vacío. En el caso que hubiera, va a haber una alerta. El usuario presiona el botón salir, hace. El usuario selecciona en el ítem de la grilla. El usuario presiona el botón borrar ítem por si quiere eliminar un ítem de mi detalle. Hicieron ya pedido ustedes, ¿verdad? ¿Alguna vez? Entonces, son las alternativas. Luego, la postcondición. Lo que sucede posterior a la ejecución del caso de uso. Emite un mensaje de persistencia correcta. El sistema emitirá un mensaje si se deja campo vacío. Una vez que se haya ejecutado este proceso, los datos van a persistir en la base de datos, se insertará, modificará o anulará. Luego, una descripción de tablas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí se debe representar todas las entidades o tablas utilizadas. Pedido, detalle, artículo, etc. Y la interfaz gráfica de usuario. La interfaz, por ejemplo, como esta. Aquí podemos agregar esta interfaz gráfica. ¿Se fijan? Esta interfaz es de pedido. Una interfaz gráfica común y corriente. Y aquí están los datos del pedido. Tiene un número de pedido. El estado se puede manejar por debajo. Tiene una fecha que se realizó el pedido. Y aquí, por ejemplo, tiene un motivo porque este caso particular tiene pedido de materia prima y pedido de producto. De dos maneras utiliza su pedido. Nosotros podemos obviar y directamente trabajar con pedido de materia prima. Aquí se va a seleccionar el pedido y va a ir cargando en el detalle. Si tenemos en web, por ejemplo, es un poco diferente, a veces hacemos. Normalmente cuando hacemos en web, podemos tener
abre una pequeña interfaz donde en realidad hay un listado, el número de pedido, la fecha, el usuario que cargó, el estado del pedido y las acciones, que normalmente acá permite modificar, anular. Y acá está registro, está tras registro. Y por ahí acá se puede tener un botón nuevo o agregar, como le llamen, y esto llama a la siguiente interfaz. Entonces en esta siguiente interfaz cargar el número del pedido, la fecha, el usuario, la sucursal, usuario y sucursal ya tenemos. Y acá voy a tener un pequeño detalle donde tengo mi ID de mi ítem, mi descripción del artículo, la cantidad y una acción. En donde la acción tengo el botón para poder borrar ese ítem. Y por acá puedo tener un pequeño combo de mi artículo. Una vez que seleccione la cantidad, cargando mi grilla. Es una manera de hacer una interpretación. Ese es escrito, que no te muestra una cosa. No es la manera que yo diga, es la que se tiene que hacer. ¿Se entiende? Aquí ya se diferencia el trabajo de cada uno porque es de acuerdo a cómo programa cada uno. Acá prácticamente la programación ya tiene que ir reflejada. Entonces lo primero que yo necesito es armar esa interfaz gráfica para yo poder hacer mi especificación de caso de uso. Si no armo esa interfaz gráfica, no voy a poder hacer mi especificación de caso de uso. O sea, es fundamental. Entonces, la idea es que cuando yo tenga esa interfaz gráfica, empiece a describir. Bueno, flujo básico. Todavía no empieza la parte del evento agregar. Yo tengo que representar qué es lo que sucede al abrir el sistema o al abrir ese caso de uso, al abrir esa interfaz gráfica. Al abrir la interfaz gráfica, lo primero que me aparece es esa pequeña tablita con los datos de los pedidos que ya están en la base de datos. Entonces es por eso que acá dice, el usuario abre la interfaz de pedido, este no, llama a conexión. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una consulta para yo poder acá, a través de mi programación, poder cargar acá los datos que ya se encuentran registrados dentro de la base de datos. Obligatoriamente yo necesito hacer una consulta. Hago una consulta SQL para que me pueda traer los datos. No es que por arte de magia aparecen ya los datos ahí. Es por eso que aquí habla que el sistema consulta los datos de la tabla pedido, el usuario, el funcionario y personal. En este caso nosotros solamente pedido y usuario nomás vamos a mostrar. Vamos a mostrarle los demás. Y agregan los datos a la grilla. No le llamamos tabla y le llamamos grilla para no confundir con la tabla de la base de datos. Entonces ahí yo ya estoy representando que cargue de la tabla pedido cabecera, voy a agregar el número de pedido, la fecha, el estado. Y de la tabla de usuario voy a traer el nombre del usuario, quien registró ese registro, valga la redundancia. Entonces ahí ya está complementado cómo se carga. Luego empezamos por el evento, agregar.
Ya tengo un botón nuevo, entonces. En este caso, el que está, en vez del usuario, acá le vamos a poner directamente el personal de depósito de nuestro usuario. Y aquí, el personal de depósito presiona el botón nuevo. ¿Qué sucede? Llama a esa interfaz. Entonces, el sistema redirecciona a la interfaz registrar pedido, por dar un nombre. Una vez que redirecciona, automáticamente me va a generar ya un nuevo número de pedido. Entonces, el sistema llama conexión, el sistema consulta la tabla pedido cabecera y le suma un número al último registro y el sistema muestra los datos en la interfaz. ¿Qué es lo que hace? Tomamos el último registro, el mayor registro, le sumamos uno y eso generamos como un número nuevo. Luego, el sistema recupera la fecha. ¿Por qué le digo el sistema recupera la fecha? Porque toma la fecha del servidor. Posterior a eso, tengo mi campo de usuario y sucursal. No es necesario yo consultar la tabla usuario y sucursal. Yo puedo tomar el usuario y la sucursal del usuario que se logueó de la variable de sesión. Normalmente tenemos ya eso. Entonces, el sistema recupera el usuario, el sistema recupera la sucursal y hasta ahí. Después tenemos un pequeño combo en donde yo voy a seleccionar los artículos. Pero para yo poder seleccionar eso del combo a nivel de programación, primero tengo que cargar ese combo. Porque los datos están en una tabla que capaz se llame artículo también. Por eso necesariamente el sistema, sí, sí, fíjate, suma un último código. Tiene que estar a nivel, los términos tienen que estar a nivel general, no tiene que contener nada de programación, por más que estemos representando, porque tiene que describirse eh, a modo fácil, entendible. No tiene, el diseño no tiene que contener nada de tecnología de programación. Bueno, el sistema llama a conexión, el sistema consulta los datos en la tabla artículo y el sistema agrega los datos al combo. El comito que tenemos. Y ahí una vez que agrega el personal de depósito, selecciona el artículo. Y posterior a eso, podemos decirle que el personal de depósito registra la cantidad, el personal de depósito presiona agregar, ese botoncito que tiene al lado, y el sistema agrega los datos a la
grilla. En pequeña tablita. Y así va cargando. Luego tengo que poner también las validaciones que puede hacer el sistema. El sistema valida que no se deje campo vacío, coma, valida que no se agregue cantidad negativa y coma, valida que se seleccione un registro del combo. Todas las validaciones. Y el sistema habilita el botón grabar. Ahí nuestra especificación. Una vez que hacemos esto, pasamos al evento grabar. El personal de depósito presiona el botón grabar. El sistema emite un mensaje de confirmación. Yo quiero que emita un mensaje al usuario. Desea grabar, donde el usuario, que es el personal de compra, de depósito, confirma mensaje. El sistema llama a conexión y el sistema inserta los datos en la tabla pedido CAP, que sería la tabla cabecera, y el sistema inserta los datos en la tabla pedido D. Sería mi detalle. Y aquí podemos poner nuevamente esto. Perdón. Aquí el sistema redirecciona a la interfaz listar, consulta los datos y por último el sistema actualiza grilla. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Una vez que inserta los datos, vuelve a aquella interfaz, hace nuevamente la consulta. ¿Para qué? Para que ahí ya aparezca ya el último registro que se cargó. Y así terminaría la parte de agregar pedido. Agregar nada más, ya no modificamos. Después vamos a trabajar con modificar. Pasamos al flujo de evento, flujo alternativo, perdón. Si presiona cancelar, se va a anular la operación. Si el usuario no selecciona un combo, emitirá una alerta. El sistema no permite dejar campo vacío. En el eventual caso que suceda, no permitirá avanzar a otro campo. En este caso no tenemos campo que cargar, solamente el combo. Lo que sí que tenemos un pequeño campo que es para cargar la cantidad. Y eso podemos por defecto ponerle para ir sumando nomás. Entonces vamos a quitar nada más. El usuario selecciona el ítem de la grilla, el usuario presiona borrar ítem, el sistema elimina el ítem seleccionado en la grilla. Ese vamos a dejar. No vamos a ponerle si no existe el producto porque no tenemos nuestra interfaz y tenemos nuestro artículo como una precondición que debe existir previamente. Entonces hacemos nuestra descripción de tabla, las tablas que vamos a utilizar. Citar nada más. Tenemos pedido CAP, que va a ser la cabecera del pedido donde se va a guardar. Tenemos pedido DEP, el detalle donde se va a guardar. Tenemos la tabla artículos,
que consultamos, acá no identifico, acá no describo solamente la tabla donde se va a guardar, sino todas las tablas que usamos. Artículo usamos aquí, consultamos esa tabla de artículos. Usuario y sucursal no, porque acá recuperamos directamente del login, pero para hacer ese listado utilizamos usuario. Y aquí también. Es diferente, yo no puedo, en el listado no puedo traer del que se logueó porque puede haber sido otro quien registró. Entonces, también iría acá mi usuario. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo le hablé de balance, verdad? Al principio. El balance, por ejemplo, es el usuario, el actor relacionado, tiene que salir de mi investigación, tiene que estar en mi diagrama de caso de uso, en mi modelo de negocio. El caso de uso que estoy representando de pedido, estoy representando del módulo de compra, entonces tiene que estar aquí representado y está aquí representado. Y a esto le tenemos que agregar un diagrama de clase. Cada caso de uso tiene su especificación, su diagrama de clase y su diagrama de secuencia. El diagrama de clase es un diagrama de tipo estático. Está en la página 26 del libro. ¿Qué significa eso? No hay un dinamismo, no se representa funcionalidad, pero representa la estructura, cómo va a estar interactuado mi interfaz gráfica con mi conexión y mis entidades o tablas que voy a utilizar. Entonces tenemos que crear un diagrama de clase. Para crear un diagrama de clase sobre mi paquete AD Diagram, la primera opción, diagrama de clase. Clase pedido. Este tiene que balancear con mi especificación de caso de uso. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Aquí todo se representa a nivel de clase, que es esto. Este va a ser, voy a representar primero mi interfaz gráfica, por eso este va a ser GUI listar. En un diagrama de clase existen lo que son atributos y operaciones, en donde los atributos para las clases de tipo GUI, que representa interfaz gráfica, tiene que representar como atributo todos los componentes que tiene. ¿Y qué componente tiene? Tiene un botón nuevo, al cual le voy a llamar btn nuevo. Tiene un botón modificar y un botón anular. Entonces, btn modificar y btn anular. Va a ser más grande. Ahí. ¿Está bien? Bueno. También tiene una pequeña tabla que está como columna. Eso es un componente. La tabla es un componente de sí. Entonces directamente yo le puedo agregar T listar, tabla listar. Y en la tabla ya tiene ya fila y columna. ¿Está bien? Y luego las operaciones que hace esa interfaz. Por ejemplo, consultar, para consultar los datos y cargar. Direccionar, al darle nuevo, que direcciona a otra interfaz. Las operaciones serían los métodos que usamos en nuestra programación. ¿Está bien? Bueno, las clases deben representar, como ya expliqué hace poquito, interfaz gráfica, conexión y entidades o tablas. Para eso se utiliza estereotipos para poder identificar. Un GUI
que representa interfaz gráfica se representa por un estereotipo que se llama boundary, que sería esta opción. Y le puedo poner un tipo de decoración en donde se identifica de esa manera. Al ver yo ese estereotipo, ese pequeño logo que aparece, el que está observando ya identifica que eso está representando una interfaz gráfica. Este es solamente para mi listar. Lo mismo tengo que hacer para mi clase GUI pedido. Y ahí ya tiene más componentes. Tiene un txt número, tiene un txt fecha, txt usuario, txt sucursal. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un txt cantidad, que es un texto, y cbo, que sería un combo artículo. Tiene un botón de agregar y obviamente debe tener un botón de confirmar o grabar, que no está ahí, pero en la especificación está. Y ahí ya tenemos ya los componentes. Me faltó algo. Tiene una tabla para cargar el detalle. De pedido. Y como operación aquí va a ser todas las operaciones internas que va a tener. Por ejemplo, si tiene una operación interna para generar número, cargar combo, insertar, cargar grilla y todos los métodos que ustedes van a ir utilizando. Grabar, ya va, insertar sería limpiar, lo que fuese. Todas las operaciones eso ustedes ya van a hacer. Y esto, de la misma forma también, vamos a agregarle un estereotipo en la propiedad y va a ser un boundary. Y le vamos a poner de tipo decoración. Yo tengo dos y esto se relaciona entre sí. Al darle nuevo enlistar me va a abrir acá. Al grabar esto va a llevar acá. Entonces hay una asociación entre ellos. Se relaciona con la asociación. Ya tenemos ya nuestra interfaz gráfica. Nuestra conexión, clase conexión. ¿Qué es la clase conexión? La clase conexión es esta clase que ustedes utilizan en su programación para conectar con la base de datos. No es más que otra cosa. Donde ustedes registran el IP, el puerto, la base de datos, la contraseña de la base de datos y como operación conectar. O si tiene alguna operación más en su clase, le van agregando. Y para representar la clase conexión, como es un controlador, se utiliza un estereotipo que se llama control, que es de la siguiente manera. Esto representa una clase. ¿Ven estos signos más que se ve aquí? Estos signos más son los tipos de operaciones o atributos que pueden ser público, privado. ¿Qué implica que sea público?
Al ser público, significa que puedo invocar desde cualquier parte de mi sistema. Al ser privado, significa que puedo usar solamente dentro de esa interfaz, para que ustedes tengan conocimiento. No se suele evaluar hasta ese nivel de preguntar eso, ¿verdad? Pero para que manejen. Ahora, ya tengo mi conexión. Ahora necesito representar mis entidades o tablas. ¿De dónde salen las entidades? Deben salir de aquí. Perdón. Este era. No, este era. Deben salir de aquí. Se supone que esta lista de tablas o descripción de tabla, aquí agregué todas las tablas que yo mencioné que usé en mi especificación. Entonces tiene que ser igual, idéntico. A eso se le conoce como balance. No puedo agregar entidades que no haya sido utilizada. Entonces, me voy en el diagrama de clase. Vamos a terminar esta clase y después ya vamos a continuar la siguiente clase. Voy a agregar mi entidad, pedido. Aquí se agregan los atributos ya de la base de datos que va a estar. Voy a tener número, pedido, fecha, pedido. ¿Qué más tengo? Eso no más tengo. Un estado puedo tener también. Estado, pedido. Luego tengo un detalle del pedido y el pedido va a tener solamente cantidad. ¿Cuál lo voy a llamar? De cantidad. Voy a tener otra tabla de artículos. Puede tener código de artículo, descripción de artículo. Se fijan, solamente los atributos le agrego. Aparte de eso teníamos usuario, ¿verdad? Y el usuario va a tener usucode, usunombre, usupath, que es mi tabla, y usu estado. Las entidades se representan a través del estereotipo que se llama entity, aquí, y se visualiza de la siguiente manera. ¿Se entiende? ¿Por qué no represento acá otro atributo? Las clases, en la entidad de las clases debe representarse solamente atributos propios de la tabla. No es como el DER que relaciona usuario con pedido y la clave primaria viaja como foránea. No, ese es en el DER. Entonces, así nada más. Ahora, en la parte de operaciones, abajo, solamente se coloca operaciones que se ejecutan a nivel de tablas. ¿Cuáles son las operaciones que se ejecutan a nivel de base de datos? Si utilizo alguna función, como los procedimientos almacenados, los SP, o si utilizo algún trigger, que son disparadores lógicos que se dispara después de una transacción, antes o después de alguna transacción, antes de insertar o antes o después de insertar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo un SP para mi pedido, entonces acá SP ABM pedido, por dar un ejemplo. O trigger TG auditoría, por ejemplo. Esta es una tabla de auditoría.
¿Está bien? Muy bien, hasta ahí. ¿Cómo se relacionan? Los Bunari se relaciona con la conexión a través de una relación que se llama dependencia o dependencia, de esta manera. ¿Por qué dependencia? Es una relación de tipo fuerte en donde me está diciendo que para yo poder enviar o recibir datos de la tabla de la base de datos depende directamente de una conexión. ¿Qué significa eso? Que si no hay conexión no se va a poder enviar ni recibir datos. Y de la misma manera tengo que relacionar mis entidades con mi conexión de forma dependiente. Vamos a arreglar o ordenar. Ah, de esta manera. También existen relaciones entre las entidades. ¿Por qué? Acuérdense que allá usuario se debe registrar y yo voy a mostrar los datos. ¿Por qué represento la entidad de usuario acá? Porque allá voy a consultar ese usuario. Y para relacionar clases de tipo entity tenemos dos relaciones, agregación y composición, en donde la agregación se da cuando una entidad o una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. Y la composición da cuando la totalidad de la clase pertenece a la otra y viceversa. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de entidades dependientes e independientes que se dan en base de datos? Cuando ambas entidades dependen una de la otra, se da composición. Cuando una de las entidades es independiente, es una agregación. Por ejemplo, usuario y sucursal. Usuario y pedido. ¿El pedido depende del usuario? ¿Sí o no? Sí, porque dentro del pedido voy a guardar el usuario en la tabla. Voy a guardar, entonces depende. ¿Y el usuario depende del pedido? ¿El usuario depende del pedido? No, no. ¿Por qué? Porque independientemente a que haya o no pedido, mi usuario va a seguir existiendo. No necesito que exista un pedido para registrar un usuario. En ese caso se dice que el usuario se encuentra agregado al pedido. ¿Se entiende? Ahora, aquí, pedido y detalle. El detalle depende del pedido. ¿Sí o no? ¿Puede existir el detalle sin la cabecera? No, ¿verdad? Tampoco me sirve la cabecera sin el detalle. Ambos dependen uno del otro, entonces ahí se da una composición. El detalle está compuesto del pedido. Ahora, artículo con detalle. El artículo, el detalle depende del artículo, ¿verdad? Porque ahí se van a guardar los artículos. Pero el artículo no. Entonces hay una agregación. Se dice que el artículo se agrega nada más al detalle. ¿Se entiende? Y quedaría representado de esta manera. Si esto yo paso a un der, que va a ser
en PowerArchite, yo puedo representar, para balancear, puedo representar y aldear también, en donde voy a crear una tabla que va a ser pedido. PRR. El pedido va a tener número pedido, va a ser mi clave primaria, va a ser un valor entero, aparte de eso va a tener fecha pedido, que va a ser de tipo date, aparte de la fecha, voy a tener un estado pedido, así como tengo los mis diagramas de clase. Luego voy a tener mi artículo, artículo que va a tener un código de artículo que va a ser un valor entero, va a ser mi clave primaria, y voy a tener una descripción de artículo, que va a ser un varchar, voy a definir que sea de 90. Cuando yo relaciono de varios a varios, detalle con pedido, nace una tercera, perdón, artículo con pedido, nace una tercera tabla que es mi detalle pedido. Y va a tener un atributo que se va a llamar detalle cantidad, que va a ser un tipo entero. Los detalles no tienen clave primaria. ¿Por qué? Porque el concepto de la cardinalidad varios da varios me dice que cuando hay una cardinalidad de varios a varios, nace una tercera tabla y su clave primaria están conformados por las claves primarias de las entidades relacionadas. ¿Qué significa eso? Un avario identificable artículo, un avario identificable pedido, y ahí se forma una PFK compuesta. Se me dice el concepto de base de datos. Y tenía otra entidad que era, por último, para terminar, usuario, en donde teníamos usucode, teníamos usunom, parte de eso que teníamos. Su nombre lo teníamos también password y estado. Entonces, usupass, que es la contraseña que puede ser un varchar también, y uso estado. Que va a ser un varchar DB. Y esto puede estar relacionado de uno a varios con el pedido para que se registre aquí el pedido. A esto se le conoce como balance. Tengo aquí en mi especificación de caso de uso, describí toda la funcionalidad y las entidades que utilicé. Esas mismas entidades que utilicé aparece en mi diagrama de clase con sus relaciones correspondientes. Es más grande, es más chico. Con sus relaciones correspondientes, y esto mismo es representado aquí. Entonces está totalmente balanceado.
A medida que ustedes vayan haciendo su diagrama de clase, el DER va a ir naciendo de forma automática si hacen de forma correcta. No hace falta yo estar craneando cómo hacer el DER. Si ya craneé ya cómo hacer mi funcionalidad de cada mi proceso. Hasta ahí la clase de hoy. Mañana vamos, no, el martes, vamos a trabajar con la parte de modificar y anular. Y esto voy a levantar los ejemplos que tenemos hasta ahora. También voy a levantar la grabación. 1 hora 10.